Amén, bendiciones mis amados aquí nuevamente. Vamos a seguir con el tema. Estamos en unos tiempos tan difíciles que nos atemoriza todas las cosas que oímos. Y como no podemos constatar si es verdad o no las cosas, el temor nos invade. Pero tenemos un Dios que es bueno, que nos alienta con su palabra. Y ahí es donde tenemos que permanecer firmes en su palabra y lo que Él nos ofrece, sus promesas, con su palabra que es inmensa y poderosa. Aquí vamos a ponerle el título, me muero de miedo. Casi todos tenemos esa expresión, me muero de miedo, por todo lo que pasa. Vamos a leer en el Salmo 56 los versículos 2 al 4. Que dice aquí el salmista, que allí había mucho miedo. Y dice en el Salmo 56, del versículo 2, dice, y todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Esto es lo importante. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto recordémoslo, ¿cierto? El temor y la fe son opuestos uno al otro. Cuando hay temor, hay falta de fe. Siempre que la fe aumenta, el temor disminuye. Tenemos que tener esto en cuenta. El temor arruina la vida. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, el miedo se manifiesta como algo común a todos los seres humanos. Y esto lo vemos en Génesis 3, que lo vamos a leer. Génesis 3, 10. El versículo 10 y en Génesis 3. Vamos a leerlo aquí. ¿Qué decía aquí Génesis 3 y el versículo 10? Y dice así. Y él respondió, desde allí empieza el temor en la humanidad, el miedo en la humanidad. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde entonces empieza ese miedo porque cuando hacemos falta nos llenamos de miedo, ¿cierto? Dice, el temor paraliza la vida, quita el gozo y trae pesimismo en tu existencia, en lugar de la alegría que te pertenece en Cristo. Eso es lo que hace el miedo y el temor, nos quita el gozo que tenemos en Cristo. Por eso, el primer no temas se le dice en la palabra de Dios nada más y nada menos que al Padre de la fe. Recordamos eso cuando el Señor le dijo, no temas. Se le dice a Abraham, lo leemos en Génesis 15:1. Vamos a ver cuando el Señor le dice a él, a Abraham, nuestro Padre de la fe. Dice, en Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso es la fe que tenemos que tener, esa dirección enfocada en el Dios creador del cielo y de la tierra, ¿cierto? Él había rescatado al sobrino de Abraham, a Lot y otros, de quedar con unos pocos hombres. Eso lo leemos en Génesis 14. Pero rechazó la gran recompensa por el rescate que se le ofreció. Abraham recibió una promesa mejor. Era la promesa de los labios de Dios mismo.
Eso es lo que hizo Abraham. Él prefirió, él no se dejó escuchar lo que dice en Génesis 14. Que lo leemos aquí para recordarlo. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Esar, quedando Kedor al Amer, rey de Ai, y Tidal, rey de Guión, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bisia, rey de Gomorra, contra Sina y los de Adam, contra Semet, rey de Seboín, y contra el rey de Belá. Aquí muestra que él no hizo lo que hizo los otros. Él se fijó primero en la promesa que había escuchado de los labios del mismo Dios, que él lo sostendría, que él lo levantaría y lo llevaría, como dice ahí en el versículo 15:1, que en lo último, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Él era el escudo. Eso es lo que se vio. Abraham se agarró. Él no apartó los ojos del Señor. Una promesa es tan buena como la persona que la hace, que es el mismo Dios. Las promesas que tenemos en Dios. Quien promete es el mismo Dios. Por eso tenemos que aferrarnos a las promesas que tenemos en la palabra. Él hizo el universo, como está en el Salmo 121. El Eterno, quien no puede mentir, está en Tito 1:2. Eso tenemos que aferrarnos, en sus promesas que se cumplen, porque es el mismo Dios que las ha dado. Amén. Cuando se nos presenta el miedo, lo hablé antes, nos quita el gozo que tenemos en Cristo, y nos atemoriza. El miedo nos ciega. Por eso, si tú te aferras a esto, a las promesas de Dios, tú puedes descansar seguro en las promesas de Él. Puedes descansar totalmente. Ellas permanecen firmes. No importa la adversidad en que estés, en que te encuentres. No apartes tus ojos de Jesús. Las promesas de Dios son las únicas que pueden quitarte el miedo. Por eso, fíjate, búscalo a Él en su palabra y toma sus promesas para ti cuando sientas temor. Porque así puedes estar confiado siempre en la fidelidad del Señor, porque Él es fiel. Él nunca nos deja, nunca nos abandona ni nos da la espalda. Él es fiel, el Señor es fiel siempre. Porque Dios te dice en su palabra, yo soy tu escudo, como le dijo a Abraham. Porque Él ha sido el escudo y Él ha sido tu socorro. Así como lo hizo en el pueblo de Israel. Que esto lo vemos en Deuteronomios. Si miramos a Deuteronomio 33 y 29, muestra todo esto, lo que fue el Señor que lo sostuvo. Nuestra ayuda y nuestro escudo es el Dios de Israel. Amén. Si lo ves también, esto lo vuelve y lo encuentras en el Salmo 33, 20. Mira lo que afirma la Biblia así. Vamos a leerlo en el Salmo 33, 20. Aquí dice, en el Salmo 36, nuestra alma, dice en el Salmo 33, 20, y dice así, Padre. Dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Bien claro lo dice la palabra. No apartemos los ojos del Señor.
porque el sol y el escudo es Jehová Dios. Él es quien te fortalece. Si vamos al Salmo 84:11, dice lo mismo. Porque Él es el que hace el sol en los días felices. Vamos a verlo acá. Salmo 84:11. Los salmos están llenos de palabras de ánimo, para cuando nos encontramos en un momento de miedo, que no podemos permitir. Si tenemos aquí el antídoto contra eso, ¿me entiendes? Miramos aquí en el Salmo 84, el versículo 11, que dice así. Dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Por qué hemos de temer? Si tenemos a un justo, un Señor, un Dios justo, no podemos por qué temer. No permitamos que el miedo nos llene. Si tenemos esa promesa tan grande que Él hará caminos donde no los hay, como lo hizo en los tiempos antiguos. El sol en los días felices y escudo en los días de dificultades. Eso es lo que es Él. El sol en los días de vida nos muestra, y en las de dificultades Él nos protege con el escudo también, con su Espíritu Divino. Y no tenemos por qué temer. Porque la fe en Dios te protege de los ataques del diablo. Y esto lo vemos en Efesios 6. Y lo vamos a leer para recordarlo. Amén. Vamos a que todos conocemos el libro de Efesios 6 y 16. Aquí está. Dice así. Sobre todo. Esto es lindo. Porque dice así, sobre todo, o sea que nos afirma, nos como amonesta. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Esto tenemos que recordarlo. Y el escudo de fe, más o menos, es su palabra, su promesa que tenemos en nosotros. Amén. Porque Él es nuestro escudo. Y solo en Él tenemos que esperar. Si vamos a Proverbios 35, otra vez, es algo bueno. Vamos a Proverbios, el capítulo 30, ya para terminar. Aquí, y el versículo 5, tenemos que ver lo que dice aquí. Toda palabra de Dios es limpia, no hay nada de oscuridad en ella. Él es escudo a los que en Él esperan. Esto tenemos que recordarlo siempre. Cuando esperamos y confiamos ciegamente en Él, sin dudar, porque si dudamos, ahí estamos perdidos. Por eso, vamos a pensar, porque antes, si tenemos temores, tenemos que saber que dejar esos temores, de que Dios ha dado su promesa de protección y Él es el mayor y la mejor recompensa que tenemos para cada uno de nosotros. Tenemos que confiar ciegamente en sus promesas que están en su palabra. No nos dejamos confundir del enemigo, porque eso es lo que quiere el diablo. Porque cuando tenemos esa fe firme, es la manera mejor para hacerle frente al enemigo, al diablo. No permitamos que nos llene de temor ni nos confunda. El amor de Dios es inmenso y su protección también. Busquemos sus promesas en su palabra y no nos desanimemos. Tiempos difíciles están, pero tenemos un ayudador en nosotros que es nuestro Espíritu Santo de Dios que nos puso a cada uno de nosotros. Démosle espacio a Él en nosotros
que sea el que nos guíe y nos cuide en los momentos de miedo y dificultad. Dios me los bendiga. Amén.